Dios quiso decirnos durante la semana, durante el estudio de su palabra. Hemos sido bendecidos de gran manera este trimestre estudiando cómo administradores de las cosas del Señor podemos, valga la redundancia, administrar hasta que Él venga. Ese es el contexto de todo el trimestre. La lección de este día se refiere a lo que son las ofrendas para Jesús. Qué título más precioso, ¿no? Saben de que un saludo a la familia que nos ven en diferentes países. Esta mañana el saludo va exclusivamente ahí para la República del Salvador, en el departamento de Sonsonate, el pueblecito de Huayúa. Hasta ahí llega la señal de TV Tu Mundo y la página del internet Spanish American Church. Gracias a Dios de que poseemos esa capacidad. Gracias a Dios de que el Espíritu Santo toca el corazón de cada uno de ustedes para que semana tras semana seamos parte de esta familia que estudiamos la palabra de Dios, pero que adoramos a nuestro Señor. Amén. Durante el sábado. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a pedir la compañía de nuestro Dios durante estos minutos que tenemos de reflexión. ¿Qué les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Agradecidos estamos porque provees estos minutos, estos medios por los cuales podemos tener la conclusión de lo que estudiamos durante la semana. Gracias porque nos sigues educando, nos sigues acompañando en ese camino para crecer en espíritu y en verdad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Cristina Cajas, maestra de escuela sabática, Anabela González, mi esposa, también maestra de escuela sabática. Y mis hermanos, el título de nuevo, ofrendas para Jesús. Y el autor de la lección nos lleva a considerar precisamente el versículo de memoria. ¿Lo puedes leer, Anabela? Lo que es el primer párrafo, donde David expresa lo siguiente. Dice así en forma de pregunta: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? ¿Qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Y saben de que David, el rey David, era no solamente ungido de Dios, el escogido de Dios. Él quiere, no tiene ni idea de cómo pagarle a Dios por todos sus beneficios, y recurre a esta expresión. Ahora, ofrendas para Jesús. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda, hermana? Sí, una hermosa lección, hermanos. Y la ofrenda es lo que damos nosotros en respuesta a lo que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Porque nosotros vemos que en primer lugar todo es de Dios, ¿verdad? Todo. Y vemos que el 90%, el 10% del 100% es parte de los diezmos, pero del 90% que nos queda es donde nosotros damos a Dios por agradecimiento a lo que Dios hace por nosotros cada día. Depende de cómo sea nuestro corazón, así nosotros vamos a darle a Dios de lo que recibimos de su mano. Amén. Y aquí es donde comienza la generosidad, dice el autor de la lección. El diezmo, sabemos y lo estudiamos la semana pasada, es lo que debemos de devolverle a Dios. Es lo que Dios demanda, es lo que Dios quiere como una parte de la retribución. Pero la ofrenda es parte de ese 90% que nos queda en el bolsillo, podríamos decir, Anabel. Bueno, vamos a hablar de que, como dijimos, la semana pasada se habló del diezmo, que de un salario, de cualquier ingreso que usted tenga, nosotros tomaremos el 10% porque está puesto como una ley para devolvérsela a Dios en Malaquías. Pero del 90% que nos sobra en el bolsillo, de ese 90% es lo que el corazón le indica a usted del agradecimiento tan grande que Dios ha tenido con nosotros. Para la ofrenda realmente no hay un porcentaje que se pueda decir que tiene usted que dar esto, sino que es sencillamente personal. Para mí la ofrenda es personal. Amén. Es algo que sale de tu corazón para entregarle a Dios, y eso queda siempre a discreción de tu bolsillo,
pero principalmente de tu corazón. Amén. Cuando hablamos de ofrenda, lo acaban de expresar ustedes dos, estamos hablando de ese momento en el cual el autor de la lección dice, comienza la generosidad. Y cuando hablamos de generosidad es un sentimiento, es una actitud de parte de la persona y con la cual va a responder a Dios. Vemos en el versículo de memoria, en el versículo de estudio, de que el rey David dice, ¿qué haré yo? ¿Cómo pagaré yo por tanta generosidad que tú me das, por tantas bendiciones que tú me das? Es que definitivamente, hermano, sabemos que no hay una manera en que nosotros podamos pagarle a Dios todo lo que Dios hace por nosotros cada día. Nosotros reflexionamos un poquito, lo primero que Dios nos ha dado es salvación a través del Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo pagarle a Dios algo tan grande? No podemos. La vida que nos da cada día, el trabajo que nos da, la salud, el hecho de poder abrir los ojos y poder estar hoy en su casa de oración, o sea, hermano, hay tantas cosas que Dios nos da cada día, y si nosotros realmente agradecemos a Dios, sí hay una manera en que podemos nosotros demostrarle a Dios ese agradecimiento, que es a través de la ofrenda. Y como no hay un porcentaje, pero eso va a depender de cómo nosotros seamos agradecidos hacia Dios para poder contribuir también en su obra, porque para eso se usan las ofrendas. Amén, amén. Traemos nuestra ofrenda en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente en el sacrificio de Jesús. En aquel entonces podríamos llegar hasta ese momento en el cual el campamento del antiguo Israel allá en el desierto, imagínense ustedes, el campamento rodeaba en el centro lo que era el santuario. En el santuario era donde se sacrificaba, donde se llevaban las ofrendas por los pecados, ¿no? Pero había una relación muy estrecha entre lo que se practicaba en ese entonces y en lo que se practica el día de hoy. En lo que se practicaba en aquel entonces, todo en la vida del pueblo de Israel rodeaba lo que era el santuario. ¿Y por qué motivo Dios pone su santuario ahí en medio del campamento israelita? Sencillamente porque Él quería estar con su pueblo. Él quería estar en el centro de la existencia diaria de su pueblo. El día de hoy nosotros decimos, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer centro esa relación con Dios de nuestra vida diaria, ya sea en nuestro trabajo, en la oficina, en el taller, en el campo, en los vehículos, en nuestra vida social, profesional, en nuestra vida familiar? ¿Cómo nosotros podemos llevar esa relación a este ámbito, Anabela, y no quedarnos solamente con ese rito, se podría decir, de venir a su templo y dar la ofrenda? Hay algo más allá de dar la ofrenda. Eso trasciende más allá de dar la ofrenda. Bueno, en la cuestión de ofrenda estamos hablando de ofrenda monetaria y también de la ofrenda de nuestra vida hacia la humanidad. Cuando tú me dices cómo nosotros en este momento que estamos viviendo, nosotros podemos no solo cumplir con un diezmo ni con una ofrenda aquí a la iglesia, Dios nos ha proveído. Para los que estamos, gracias a Dios, en este momento trabajando, nosotros tenemos un ingreso, y ese ingreso tú puedes depositarlo para muchos lugares que tienen necesidades. Hay veces que no necesitas tampoco lugares. Hay personas, tu vecino que tiene una necesidad en el que tú puedes tomar una ofrenda para poder ayudar a esa persona a que pueda salir del momento en crisis en que está. De hecho, aquí en la iglesia también, no solo allá afuera, aquí en la iglesia hay hermanos que no tienen trabajo. Entonces, también, claro, que nosotros en esta lección estamos hablando de la ofrenda que era depositada en las arcas de la iglesia. Amén. En las arcas del santuario. Quisiera retroceder un poquito más. Cuando hablas tú de que el pueblo de Israel tenía el tabernáculo en medio del campamento, a ellos se les había indicado cierta cantidad de ofrendas.
que tenían que tener una cantidad de ofrendas cada año. Tenían ofrendas por el pecado, ofrendas de agradecimiento, por la bendición y la salud, ofrenda para los pobres y ofrendas para seguir construyendo. Ellos tenían ofrendas de ciertas formas, la de los tabernáculos que no podemos dejar, la de los panes y la levadura, y también la de las cosechas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto se resume a que el Señor no necesita nuestro dinero, porque Él es el dueño de todo el universo y de lo que nosotros nos da es lo que nosotros devolvemos. ¿Sabes por qué? Es una de las formas principales de que el Señor había dado todas estas leyes y nos llama aún en este día a la reflexión, es para quitar el egoísmo que existe en nuestros corazones. O sea, lo que tú estás diciendo es que ofrendar no solamente es queda en el acto de dar, sino que por medio de esa acción de dar, nosotros recibimos también. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, es correcto, hermano, ¿verdad? No solamente estamos dando por agradecimiento, sino que es una forma también de adorar a Dios, ¿verdad? Amén. Eso es lo que el pueblo hacía, iba y adoraba a Dios, como a través de las ofrendas que se daban. Y es cierto, y el pueblo cuando iba, ellos se preparaban. Y llevaban animales, eran animales perfectos. ¿Por qué? Porque para Dios siempre tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Nosotros actualmente, ¿qué es lo que damos? Pues dinero, ¿verdad? Porque no tenemos ganado, no tenemos otras cosas, es esta vez del dinero. Entonces, una forma de adorar a Dios. Cuando nuestra perspectiva cambia y vemos que no solamente, voy a dar porque, pues porque la iglesia se ocupa, ¿no? Voy a dar porque, pues porque es parte de lo que hace la iglesia. No, cuando vemos que es una forma de adoración para Dios, creo que va a cambiar nuestra manera de ofrendar. Pero vamos a ver una forma diferente, como una actitud diferente y sobre todo confiando, ¿verdad?, en Dios, de que Él va a proveer. Dice en Mateo 6, 31 al 34, ¿verdad?, que dice que habla de que no nos afanemos porque vamos a beber, que vamos a vestir, que no nos afanemos, porque si nosotros primeramente ponemos a Dios, Él va a añadir todas las bendiciones que sean posibles. También dice en el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, que Dios es que si oyeres su voz y cumplieres sus mandamientos, que Dios va a bendecir en gran manera. Amén. Entonces, hermanos, nosotros aprendemos a ser fieles con nuestro diezmo y con nuestras ofrendas. Dios se va a encargar de bendecir en gran manera. Y ahora, y damos porque no para que recibamos bendición, no, que damos porque estamos agradecidos por lo que hemos recibido cada día de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe de que esta experiencia la cual usted está comentando, mi hermana, la hermana G. de White, la plasma en los Hechos de los Apóstoles, página 277? Dice que la liberalidad abnegada provocada en la iglesia primitiva, ella está hablando de la iglesia primitiva, dice que esta forma de dar de la iglesia primitiva provocaba gozo, dice, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. La hermana G. de White se está expresando esa actitud, esa experiencia, lo que usted está comentando, mi hermana, de la iglesia primitiva. Ni siquiera era considerada como iglesia, sino que era un movimiento, ¿no?, el cual seguía a Cristo. Dice que su benevolencia testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios. Qué lindas palabras dice. Sí. ¿Qué podía, esta pregunta es preciosa, hermanos, qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? La hermana G. White está hablando de que no hay una condición, no podemos experimentar lo que usted está hablando si no tenemos un corazón santificado, ese corazón santificado por el Espíritu Santo, Anabel. Yo creo que es más que todo un corazón entregado, transformado. Cuando uno ha tenido un antes y un después, uno sabe que la vida que Dios nos ha regalado, volvemos a decir, con nada podemos pagar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, transformada una vida. Y en la transformación de la vida que uno tiene, es la reacción de devolverle a Dios lo que Él pide o lo que nuestro corazón desea darle, y ver cómo se ayuda a los demás. Es en una transformación. Por eso es que la iglesia primitiva tenía ese concepto, porque ellos habían sido transformados a través de la palabra de Jesús
a través del derramamiento del Espíritu Santo, y eso les hacía a ellos vender todo, quedarse sin nada para poder ofrendarlo por amor, porque después de todo lo que Dios hace por uno, no hay palabras, no hay dinero suficiente más que agradecimiento en tu corazón. Por eso es que el Salmo de David es tan hermoso, que dice: ¿con qué pagaré a Dios todo lo que Él ha hecho por mí? Y tú sabes que lo mismo repetimos nosotros. Amén. Todo Amén. lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. El pacto divino requiere nuestra completa entrega de cuerpo, mente, talentos y posesiones. Esto está en Deuteronomio 8:18. Este pacto se puede guardar solo en una relación de amor incondicional con todo el corazón, la mente y las fuerzas. Saben de que estas citas bíblicas de lo que debe de ser la relación con nuestro Dios, siempre vamos a tener la imagen de un matrimonio. ¿Qué hay de por medio en un matrimonio? Enamoramiento total, enamoramiento total, o sea, amor total. Y es ahí donde donde llega prácticamente esta lección. Podríamos hablar de teología, mis hermanos, podríamos hablar de principios, de pactos, pero Dios lo dice muy claramente: si no hay amor, no hay confianza, no hay esa entrega total. Y es algo que definitivamente estos dos factores deben de ir cuando usted da a la iglesia. Así es. Cuando usted da a la iglesia. El caso de Bernabé, lo comentábamos anoche, ¿no? Sí, es un gran ejemplo, ¿verdad?, para nosotros, porque sabemos que Bernabé, ¿verdad?, que su nombre era José y fue cambiado. Él vendió toda su heredad, dice, todo, no sabemos qué tan grande era, pero sé que él vendió toda su heredad y lo llevó a los discípulos, ¿verdad?, para que la obra continuara, ¿verdad? Vemos también el ejemplo también de María, ¿verdad? De María, tenía ese perfume carísimo, ¿verdad?, que dice que era aproximadamente lo que costaba como un año de salario, y lo derramó a los pies de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Judas? Que era un desperdicio, ¿verdad? Entonces, de igual manera ahora, hermano, a veces alguien da pero ¿por qué da tanto a la iglesia si no lo van a utilizar bien? Eso no es cosa de nosotros. Nosotros como adoradores tenemos que dar, y también Dios ha puesto administradores al frente para que se encarguen de administrar de la mejor manera, ¿verdad? Amén. Y si así no fuera, hermanos, eso no tiene que preocuparnos a nosotros, porque eso es algo entre Dios y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de adoradores, estamos pasando a un nuevo, profundizando, se podría decir, la experiencia de dar. Estamos ampliando lo que es el darle a Dios, adorar, una forma de dar adorando. Es algo muy, muy profundo, es algo muy profundo. Dice que en el culto de adoración a Dios, las ofrendas revelan la calidad de nuestro compromiso y quiénes somos como adoradores. Como ejercicio de fe, las ofrendas expresan nuestra gratitud y fortalecen nuestro amor por el Señor y por su causa. Ya lo hemos repetido. Ahora, lo que me llama la atención de este segmento dice, las ofrendas revelan la calidad de nuestro compromiso para con Dios. ¿Quiénes somos como adoradores? Bueno, Es bien especial este momento, ¿no? Así es. bueno, la palabra de Dios es clara y dice que cuando vengan a visitarlo, no vengamos con las manos vacías. Ese ya es un mandamiento. Sea grande, sea pequeño, sea lo que tu corazón te diga, tú tienes que venir con algo para el Señor. Voy a ponerle ejemplo: cuando vas a ver a tu mamá o a tu abuelita, tú vas a pasar por la panadería y le vas a llevar un panito, porque tú quieres agradarla a ella para que se coma ese panito. Entonces el Señor es casi parecido, que cuando tú lo vengas a visitar a Él, tú vengas con algo en las manos. Ahora bien, vamos a hablar de, como sigo pensando, de los que tenemos un salario. De los que tenemos salario podemos pensar en que vamos a dividir en nuestro salario y traer una ofrenda a la casa de Dios, porque hay mucha necesidad en la casa de Dios. Hay que construir algunas cosas. Dejémoslo de construir para atrás. Hay que predicar el evangelio
y en estos tiempos necesitamos invertir más en la tecnología para poder predicar el evangelio. O sea que no literalmente ese dinero que nosotros traemos en ofrenda es una ofrenda que se le va a dar un uso especial dentro de la iglesia para que siga caminando la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? De que, como dijo la hermana hace unos minutos, la ofrenda que trae la persona ha dejado dirigentes y ellos sabrán qué hacer con ella. De la misma forma, yo les vuelvo a decir, así es, gracias a Dios que nuestra iglesia está bien instituida y que podemos confiar en que la ofrenda va a ser bien dirigida. El Señor es bueno, y eso es lo que me gusta a mí vuelvo de nuevo a David. David decía: yo elevaré mis brazos al cielo y esperaré en Él. Esa es la actitud que nosotros como cristianos debemos traer en adoración. Yo vengo con el cumplido de traer algo, porque eso no lo manda, pero nunca apagaremos las bendiciones de Dios, y nuestra adoración es venir con un corazón realmente entregado a Dios, llenarnos de su presencia cada vez que estamos aquí, porque también es muy triste venir a la iglesia, traer algo y que el carácter de nosotros no cambie. Definitivamente, y es por eso que esta semana estudiamos cómo ese hecho de dar no es simplemente de dar. Cuando hablamos de adoración, esto pasa a otra dimensión completamente, ¿no? Pasa a otra dimensión. Saben de que muchas veces tomamos a la ligera el traer la ofrenda a la iglesia. Muchas veces se piden los diezmos y las ofrendas, y ¿cuál es la actitud de muchos de nosotros? Sencillamente echar mano de lo que se carga en la bolsa. Eso vamos a hablar más adelante. Pero cuando tenemos el dar la ofrenda como una forma de adoración, pasamos a otra dimensión, hermana. Esa es la realidad de las cosas. Ya no va a ser tan indiferente si nosotros damos en ese contexto de adoración, ¿no? Ya no va a ser algo como de, bueno, voy a dar lo que pueda, o lo que sobre, ¿no? Como una limosna, ¿no? Pasa a otra dimensión, hermano. Sí, definitivamente, hermano, ¿verdad? Y así como cuando venimos a la iglesia, y así como es importante la alabanza, ¿verdad? La música, la predicación, la palabra de Dios, es igual de importante también los diezmos y las ofrendas. Es parte del servicio de adoración, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tengo que dar? Dice conforme habíamos propuesto en nuestro corazón, dice en 2 Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. ¿Verdad? Tiene que darse con gozo, lo que se vaya a dar, hermanos, pero que sea realmente con alegría en nuestro corazón de que estamos contribuyendo a la causa de Dios. Y ahora dice en Deuteronomio 16:17, dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y hermano, por eso ahorita mencionábamos, ¿no? Y realmente si nosotros analizamos toda la bendición de Dios, hermano, realmente que son infinitas, ¿verdad? Su misericordia lo vemos cada día, a cada momento. Que tener vida, hermanos, y es una bendición, porque podemos ver a la gente que amamos, podemos venir a su casa, podemos ver a los hermanos. ¡Cuánta bendición! Entonces debe ser con alegría y con gozo, porque sabemos de la gran fidelidad de Dios hacia nosotros. Una condición, una actitud que debe de estar presente cuando ponemos nuestras ofrendas en los alfolís, cuando ponemos nuestras ofrendas en las manos de los administradores, voluntariamente y de buena gana, con el corazón. Éxodo 25:1-2 nos dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que lo diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Dios está recalcando que las ofrendas deben de ser traídas a la iglesia de corazón, de buena voluntad. No podemos venir con una condición, con una actitud en la cual nosotros esperemos a cambio algo. Cuando estoy hablando de esto, mis hermanos, estoy hablando de motivos egoístas, motivos mezquinos. Debe de ser liberal la forma en la cual damos, liberal en el sentido espiritual, sin ninguna carga, claridad en lo que hacemos, cristalino en lo que hacemos, ¿no?
Sí, por eso es que dice, ¿verdad? En Crónicas, dice, da a Jehová la honra dada a su nombre. Y nos dice en Salmos, traer ofrendas y venir a sus atrios. El Señor no es lo que más quiere es bendecirnos de mil formas, pero la forma más hermosa que Él nos quiere bendecir a nosotros es que nosotros entremos a sus atrios con agradecimiento, trayendo una ofrenda, no con manos vacías, viniendo a Él y postrándose en su presencia, porque Él conoce cada corazón con el que viene cada miembro de iglesia. Es importante lo que acabamos de expresar, porque si obedecemos al mandato sin un corazón dispuesto, ¿será que la ofrenda no es aceptada? No. Lo podemos ver, hermano, en el ejemplo, ¿verdad? De la viuda. Ahí lo podemos ver en Marcos 12, del 41 al 44, donde habla que Jesús estaba, dice, en el templo frente al arca de las ofrendas, y cómo Jesús vio que iban llegando, ¿verdad? Gente con dinero, dice que llevaban así en bolsas y que las depositaban en el arca para que sonara, y la gente dijeron, wow, ¿quién está dando tanto, verdad? El ruido de las monedas. ¿Qué había en el corazón de estas personas? En su corazón solamente había presunción, había el que ahora había soberbia, había ego, había que solamente por querer lucirse o para que la gente vea que ellos traían mucho, pero no había en su corazón agradecimiento, ¿verdad? Y muy al contraste de la viuda. Sabemos que las viudas en ese tiempo eran personas muy marginadas, eran muy personas con mucha necesidad, ¿verdad? Sin embargo, esta mujer sabía de la importancia de dar, y cuando ella llega dice que depositó 2 blancos, la moneda de menor denominación en ese tiempo, y ella dio, dice que no dio, ella fue un ejemplo, ¿verdad? Que hasta el día de hoy nos recordamos, ¿verdad? Con la palabra de Dios, y cuando Jesús le dijo a sus discípulos que la que había dado más era ella, porque ella había dado todo lo que tenía, ¿verdad? Que era lo que era para su sustento, o sea, que era a lo mejor para su comida del día, a lo mejor era para no sé, para comer en los próximos días, y ella había dado todo, ¿verdad? ¿Confiando en quién? Confiando en que Dios iba a proveer para ella, ¿verdad? El otro ejemplo también lo tenemos en la vida de Sarepta, de que también ella puso primeramente a Dios, ¿verdad? Y confió y dio todo lo que tenía, y Dios se encargó después de bendecir grandemente todo lo que ella tenía. Entonces realmente vemos que con la actitud, ¿verdad?, de agradecimiento hacia Dios, Dios toma en cuenta la actitud por la cual vamos a dar, y Él no ve cantidades. Eso lo tenemos bien claro, que Él no le importa si es poquito o mucho, lo que le importa es nuestro corazón. Amén. Yo quisiera agregar a ese pensamiento de que la confianza que se tiene depositada en Dios, porque sabemos de que hay también personas que no tienen trabajo y vienen con corazones agradecidos y traen a veces lo poco que tienen en sus bolsillos, y confiando que el Señor va a proveer el día de mañana para las necesidades que se tienen. Esa es la confianza grande que yo puedo también ver bien en la persona que colocó las 2 monedas, en la viuda, porque ella tenía esa confianza. Yo me quedaré sin nada, pero sé que el Señor va a proveer. Y el Señor dice que Él tiene cuidado de todo, nos lo dice al principio de la lección, ¿verdad? Nos habla de que Él tiene cuidado de las aves, cuánto no más cuidará de nosotros. Amén. Pablo lo tenía muy claro, mis hermanos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Podemos ver ejemplos de quienes dieron generosamente y en proporción a las bendiciones recibidas, con un corazón perfecto, gozoso y un espíritu dispuesto en la vida de la viuda pobre. Lo que usted acaba de comentar, mi hermana, definitivamente debe de existir en el hecho de dar a la iglesia, mis hermanos, el propósito de adorar y glorificar a Dios. Si no, esta ofrenda carece de valor, definitivamente. Y algo también importante, hermano, de que Jesús estaba al pendiente de lo que estaba pasando en el templo, ¿verdad? Que Jesús observa nuestras ofrendas, ¿verdad? Ahí dice que hay un ángel que está registrando todas nuestras ofrendas, y lo podemos también ver en el referente a las ofrendas que se habla en Génesis de Caín y Abel, ¿verdad? Si vemos, si leemos Génesis 4:4, ¿verdad? De que como Dios lo primero que ve es a la persona. Dice en Génesis 4,
4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo primero que vio Dios fue, dice, Abel, dice en el 5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Dice, bueno, ya vemos más adelante lo que pasó, pero lo que vamos, hermano, es de que Jesús ve primero a Cristina, y luego ve la ofrenda, ve la actitud de mi corazón y luego va a ver mi ofrenda, ve la actitud, nos ve a cada uno por nombre y después ve lo que traemos. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? Siempre estar en eso también era en contexto de adoración para Dios. Entonces, por eso es importante. Definitivamente es un buen punto, hermana. Dios ve al dador alegre. Dios ve cada uno de nosotros el acto de dar, pero antes del acto de dar, mis hermanos, eso sale de nuestro corazón, Anabela, sale de nuestro corazón. Y muchas veces podríamos decir, yo vengo voluntariamente a dar, pero puede ser que estemos dando voluntariamente, pero en nuestro corazón realmente estemos luchando en lo que damos de ofrenda. Sabes, Gustavo, que un corazón agradecido, totalmente agradecido, es el que va a traer la ofrenda. Definitivamente, todos tenemos, por decirte alguna vez, alguna careta que no es la que corresponde, y puede ser que esa careta también venga con una ofrenda que se está pidiendo para cualquier cosa. Pero el Señor quiere ver corazones agradecidos. A mí me impacta mucho María. Cuando María llega, Jesús pasa 5 días visitando a María, 6 días antes de que se diera esto. Jesús va a visitar Betania y ahí está Lázaro sentado en la mesa junto con Marta. Pero viene María traía un corazón agradecido y a ella no le importa y vierte el perfume de nardos en los pies de Cristo y con su pelo ella enjuaga sus cabellos. ¿Por qué, hermana? Porque a mí me llama la atención de Juan, como lo explica, que Lázaro estaba sentado en una esquina de la mesa. Ustedes se pueden imaginar el agradecimiento de María cuando Cristo ya le había devuelto a su hermano después de estar muerto. Ese es un acto en que cuando yo lo estaba comparando, que Lázaro estaba sentado en una mesa y que María había hecho este acto, vuelve a repetir: ¿con qué pagaré todo lo que Cristo ha hecho por mí? Amén. Ese corazón agradecido con el que traía, que es lo que Dios quiere que nosotros en este momento que estamos viviendo en esta vida, hay corazones súper agradecidos de haber pasado esa pandemia tan fuerte, de haber quedado vivos, que hayamos quedado vivos y que estemos aquí adorando, que el Señor nos ha dado una oportunidad nueva para seguirnos enseñando de su palabra, seguir haciendo lo correcto ante los ojos de Él y seguirlo conociendo a Él como el dador de la vida y el dador de todo lo que hay en este universo. Saben de que cuando ponemos en el contexto del dar, el adorar, esto definitivamente queda afuera, la forma de actuar de muchos de nosotros, que actuamos compulsivamente cuando se pide la ofrenda, hermano. Vuelvo a lo mismo, porque si hablamos de adoración, nuestra vida está completamente llena de adoración para con Dios. Es un diario vivir, es un diario vivir, es un constante en nuestra vida, aquí dentro de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estemos, debe ser constante la adoración hacia nuestro Dios. Nuestra vida debe proyectar esa adoración para con nuestro Dios. Y cuando hablamos de ofrendas, mis hermanos, sencillamente eso debe de reflejar, ¿no? Eso debe de reflejar. La viuda y los ejemplos que nos dan ahí sencillamente nos proyectan esa imagen, ¿no? Así es. Sí, realmente también lo que aquí nos muestra también la historia de Cornelio, ¿verdad? De este hombre que era temeroso de Dios, dice, y él también era una persona que oraba y que también daba, ¿verdad? Que también ofrendaba, que también daba de su dinero. Y que cuando el ángel se le presentó, dice que en visión y le dijo que sus limosnas y su oración había llegado ante la presencia de Dios. Entonces realmente, o sea, qué tan grande es, hermanos, que no solamente llega nuestra oración, sino que tiene que llegar también las ofrendas
¿verdad? Las ofrendas que damos cada día, Dios tiene registro de todo, ¿verdad? Y podemos ver el ejemplo de este hombre, ¿verdad? Que era un hombre. Entonces vemos que la viuda era una mujer pobre, ¿verdad? Y dio todo. Y también vemos también que este hombre, Cornelio, también era un hombre muy rico, ¿verdad? Pero también que él daba y también era agradable para Dios, ¿verdad? Entonces no quiere decir que porque el rico da ofrendas no quiere decir que no sea con un corazón agradecido, ¿verdad? Porque vemos el ejemplo aquí de Cornelio. Lo que Dios quiere, hermanos, también es quitar ese egoísmo de nuestro corazón, ¿verdad? De ese ego, esa autosuficiencia. Y lo podemos ver en el ejemplo también del joven rico cuando se presentó a Jesús y que le dijo que él había cumplido todos los mandamientos, que lo había practicado desde niño. Sin embargo, cuando Jesús le dice que vendiera todo para dárselo a los pobres, ¿qué hizo? No quiso, ¿verdad? Entonces, ¿realmente amaba a Dios como él decía? No. ¿Amaba al prójimo? Tampoco. Entonces podemos caer en eso, ¿verdad? Realmente pensar que estamos cumpliendo, pero nuestro corazón dice que el tesoro está, dice, donde está nuestro corazón. Amén. Entonces, realmente, qué tan importante es tomar en cuenta. Me quitó las Dios. Palabras de la boca, Mateo 6:21, porque donde está el tesoro de ustedes, ahí estará también su corazón. Jesús la tenía bien claro, Anabela. Definitivamente, él pedía una transformación, lo expusiste al principio. Si no tenemos un corazón transformado, una vida transformada por Jesús, definitivamente vamos a tener problemas al dar la ofrenda. Definitivamente, Gustavo, ese es lo que hablábamos al principio, como dije, el egoísmo. El Señor no necesita nuestras ofrendas, pero necesita transformar corazones, necesita transformar carácter, necesita transformar una vida llena de paz, de alegría, que vivamos cerca de Él. Y no cabe duda que todo esto que hemos venido viendo durante estos días han sido no más que para poder quitar las hierbas malas de nuestra vida y poder acercarnos más a Él, porque nosotros llevamos una experiencia más grande que nos están preparando aquí, que es la patria celestial, porque aquí estamos aprendiendo a adorar a Dios. Amén. Aquí estamos aprendiendo a amar al prójimo. Aquí es donde estamos aprendiendo a ser diferentes, porque nosotros vamos a un lugar donde vamos a estar mucho mejor, donde vamos a estar llenos de alegría, de felicidad y de más adoración en nuestros corazones por la gran misericordia que tuvo con nosotros. Me quedo con las palabras que acaba de expresar, donde dices de que debemos de vivir una vida de felicidad, de gozo, en completamente adoración diaria con nuestro Dios. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque el problema de muchos de nosotros con las ofrendas, aún con el diezmo, es que hay ídolos en nuestra vida. No estamos completamente entregados a Dios, y muchos de nosotros nos va a incomodar esto definitivamente, Sí, porque muchos de nosotros podemos venir a la iglesia con una careta, bien arregladitos y toda la cuestión, pero en nuestra vida diaria es lo contrario, mis hermanos. Hay una anotación aquí que quiero leer. Dice que Dios no admite rival en el alma, ni acepta un servicio parcial, pero desea solo un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón, bajo la compulsión del amor. ¿Qué nos quiere decir esta cita de la hermana G. White en Deseado de todas las gentes, página 452? De que mucho el impedimento de ser liberales, de ser dadivosos en la obra del Señor, es porque estamos compartiendo en nuestro corazón otros intereses. Hay otros ídolos, hay otras prioridades que la obra del Señor. Y cuando eso sucede, hay problemas. Así es. Hay problemas definitivamente, porque nos va a costar sacar aún lo poco para aportar a la causa del Señor. Y es ahí donde vamos a tener serios problemas, porque ya lo expusimos, Dios da, Dios ve, Dios conoce nuestro corazón muy por dentro. Si somos mezquinos, mis hermanos, si somos avaros, eso es condenable delante de los ojos de Dios. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Sencillamente humillarnos, pedir perdón y pedir una oportunidad más al Altísimo para empezar a ser genuinos, empezar a ser sinceros, porque el mismo Dios lo dice, ¿no?
En Malaquías, me habéis fallado, ¿En qué? me habéis robado diezmos Y ofrendas. Ofrendas. y ofrendas. Voluntaria o involuntariamente, mis hermanos, en determinado momento hemos incumplido con el Señor. Pero hay una segunda oportunidad, mi hermana Así es. Cristina. Es la misericordia de Dios, ¿verdad? Es la misericordia de Dios. Sí. Y si tomamos en cuenta, hermano, de como dice, ¿no? La ofrenda es voluntaria, ¿verdad? Porque va a depender de lo que cada quien queramos dar, pero no es opcional, es algo que tenemos que dar. Y si no damos, ¿qué estamos haciendo? Robándole a Dios, ¿verdad? Lo dice muy claro en el libro de Malaquías 8. Entonces, es una parte, ¿verdad? Queremos agradar a Dios, tenemos que leer la palabra, sí, tenemos que alabarlo con cantos, sí, tenemos que predicar la palabra, sí, o sea, todo, pero así es parte de también la ofrenda y los diezmos. Es parte de nuestro crecimiento. Y Así cuando es. hablamos de ofrendas, mis hermanos, saben de que me gustó el último segmento del estudio de esta semana, en el cual habla de proyectos especiales, ofrendas de frascos. Y el autor de la lección nos pone ahí un ejemplo muy curioso, ¿no? Muy interesante. Dice: los investigadores han demostrado que solo un 9% de los activos de la gente son líquidos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Y que podrían apartarse como ofrenda en cualquier momento. O sea, ese activo líquido es lo que cargo yo en mi billetera, en lo que Lo de la cargo yo cuenta. en el banco. Exactamente. Dinero físico. Dinero. Dinero en efectivo, ¿no? En efectivo. Y que la mayoría de nuestros activos, o sea, la mayoría de nuestras riquezas cuentan, es el 91%, están invertidos en bienes de raíces como nuestras casas, nuestro ganado, si viviéramos en zonas rurales, carros, podríamos decir el día de hoy, ¿no? Otros activos no líquidos. La diferencia en los porcentajes de activos líquidos y no líquidos se pueden ilustrar poniendo 1,000 centavos en dos frascos de vidrio diferentes, donde 10 centavos representan cada punto porcentual. Por lo tanto, tendrías 90 centavos en un frasquito y 910 centavos en el frasco grande. Aquí lo que quiere ilustrar el autor de la lección es de que hay proyectos grandes dentro de cada iglesia. Definitivamente el propósito de Dios es avanzar en su obra, en la proclamación del evangelio. Muchas veces en nuestras iglesias hay proyectos especiales. ¿Y qué hacemos con nuestros activos líquidos? ¿A qué recurrimos cuando se nos pide una ofrenda? Pues al frasquito pequeño, ¿no? Al frasquito pequeño. Viene el ejemplo de Bernabé en la lección. Cuando hay proyectos especiales, mis hermanos, por ejemplo, aquí en la Hispanoamericana hay un problema en el techo, hay necesidad de cambiar el techo, y eso ya viene por años, ¿no? Vamos a tener la necesidad de aportar a lo grande, porque no es barato. En otras iglesias a lo mejor tienen las mismas necesidades. ¿Y qué vamos a tener que recurrir? Al frasco grande. Es ahí donde vamos a tener que recurrir. El ejemplo de Bernabé. Bernabé vendió todas sus propiedades, todo lo que tenía para aportar para la obra del Señor, mis hermanos. El día de hoy muchas veces se nos va a pedir hacer un esfuerzo extra. ¿Tendremos el corazón para poder hacer eso, mi hermana? Pues es algo que cada uno de El nosotros puede compromiso. contestar, ¿verdad? Dependiendo dependiendo, ¿verdad? Porque es cierto, hermanos, a veces hay personas que quisieran dar más, que su corazón es generoso y quisiera, pero que realmente no puede. Realmente, como la viuda, realmente ella quería, dice ella que ella quería, porque en su corazón estaba el dar, dio lo que pudo, ¿verdad? Pero a lo mejor eso no iba a alcanzar para construir un templo, ¿verdad? Pero estaba contribuyendo para la causa de Dios, de la obra. De igual manera, actualmente también yo sé que hay hermanos que en su corazón quisieran y dijera, oh, si yo tuviera esto yo lo daría, y a lo mejor es cierto, pero eso no se puede. Pero hay hermanos que yo sé que a lo mejor sí pueden, ¿verdad? Y que ahí sí va a depender de su relación con Dios, Amén. ¿verdad? De cómo estemos cada quien. Definitivamente. ¿Qué nos deja la lección esta semana, Anabela? A mí lo que me deja y me vuelve a recordar es de que no debo de venir con las manos vacías al templo, de que tengo que traer siempre un pensamiento, que el Señor sea mi primer pensamiento, tanto en mi diezmo como en mi ofrenda. Amén. Dice la hermana G. de White en Hechos de los Apóstoles: la prosperidad espiritual
está estrechamente vinculada con la liberalidad cristiana. Los seguidores de Cristo deben de regocijarse por el privilegio. Ella lo aumenta como un privilegio de revelar en sus vidas la caridad de su Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus tesoros van delante de ellos a los atrios celestiales. Amén. ¿Qué nos deja la lección esta semana, hermano? No, yo le pido a Dios que quite de mi corazón todo egoísmo, todo autosuficiencia, todo lo que puede estorbar, para que yo cuando venga a la iglesia no venga con las manos vacías, ¿verdad? Y que cada día yo pueda reconocer las bendiciones de Dios, porque a medida que yo reconozca las bendiciones que Dios me da cada día, voy a poder también ser más generosa con la causa de Dios. Amén. Preciosas reflexiones. ¿Nos puedes despedir con una palabra de oración, Anabel? Amado Padre Celestial, te damos las gracias, querido Dios, porque tuviste a bien haber abierto nuestros ojos en este día, Señor, para venir, Señor, a adorarte, para presentarnos ante tu presencia, para recibir las miles y miles bendiciones que tienes siempre guardadas para nosotros. Señor, en este día yo quiero agradecerte, Padre, por todos aquellos oyentes que están aquí dentro de nuestro templo, como los que están viéndonos por las plataformas que se presentan, Señor. Bendícelos, Señor, de que si alguien está sin trabajo, Padre bendito, que tú puedas abrirle las puertas para que él pueda sentir este gozo, Señor, de nuevo en su corazón, de traer sus diezmos y sus ofrendas al alfolí, Padre. Bendícelos en cualquier parte del mundo donde estén viéndonos, Padre bendito. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y a los que estamos, Señor, aquí, gracias por habernos recordado, Señor, que tú eres el dador de todos los bienes buenos que tenemos en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendícenos todo el día con nuestras actividades dentro de nuestro templo. Gracias, querido Dios. Gracias por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Maranata, hermanos, Cristo viene pronto. Amén.